Bienvenidos, esto es Fantastiletras y yo soy William Chávez. Como siempre, es un placer enorme hacer este podcast para ustedes. Este episodio se lo vamos a dedicar a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nació en 1809 en Boston y murió en 1849 en Baltimore. Perdió a sus padres a temprana edad, por lo cual fue criado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios. Su relación con él fue un poco traumática y eso se vería mucho más tarde reflejado en sus escritos. Asistió a la Universidad de Virginia, pero fue expulsado a causa de sus adicciones al juego y a la bebida. Publicó de manera anónima su primer libro, Tamerlane y otros poemas, en 1827. En 1829 publica su segundo libro de poemas, Al-Araf. Este año, gracias a la influencia de su padre adoptivo, obtiene un cargo en la Academia Militar de West Point, pero era claro que la disciplina militar era algo que no iba con él, y por esta causa fue expulsado por negligencia e incumplimiento de su deber. En 1831 publica su tercer libro de poemas, llamado así, Poemas, y al año siguiente se desplazaría a Baltimore, en donde contraería matrimonio con una muy joven prima suya, llamada Virginia Clem, quien apenas tenía 14 años. Por esa época ingresó como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, en el que se publicaron varios de sus poemas y narraciones. Bajo su dirección, este periódico logró convertirse en el más importante del sur del país. Posteriormente colaboró en diversas revistas de Filadelfia y Nueva York. Su labor como crítico literario le brindó cierta notoriedad, quizás por su estilo incisivo y escandaloso, además que por sus poemas y sus cuentos que no perderían notoriedad a través del tiempo. En 1840 publicaría Cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Posteriormente, en 1843, obtuvo éxito con su relato El escarabajo de oro. En 1845 publicaría El cuervo y otros poemas, publicación que le llevaría a la cumbre de su reputación literaria. En 1847, luego de una larga enfermedad que convirtió su matrimonio en una experiencia amarga, moriría su esposa, evento que agravaría su adicción al alcohol y al consumo de drogas, lo cual se presume que causó la muerte de Edgar Allan en 1849, siendo encontrado inconsciente en una calle de Baltimore y muriendo días después en un hospital, al parecer por un ataque cerebral. Es indudable que Edgar Allan Poe dejó un legado literario marcado por sus propios traumas, sus conflictos internos, su pesimismo y sobre todo por su indudable anhelo de la belleza completamente ajena a este mundo. Pero no hay que olvidar que, a pesar de la oscuridad en sus relatos, es uno de los autores más destacados de este género, del género del suspenso o quizás del horror. Es por eso que el relato de hoy es de Edgar Allan Poe. Espero lo disfruten. El cuervo, un relato de Edgar Allan Poe. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante, tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo, y nada más. Aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros, dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única, virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre para siempre, y el crujir triste, vago, escalofriante de las sedas de las cortinas rojas llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos, y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir:
Es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo. Y nada más. Y ahora mi ánimo cobraba bríos y ya sin titubeos. «Señor», dije, «o señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que, adormilado, cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrí de par en par la puerta. Oscuridad y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido a soñar jamás. Mas en el silencio insondable la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un nombre. «Leonora». Lo pronuncié en un susurro, y el eco lo devolvió en un murmullo. «Leonora». Apenas eso fue, y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda mi alma abrazándose dentro de mí. No tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente, me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad, pues, que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio, y así pueda penetrar en el misterio. Es el viento, y nada más. De golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas, entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia, ni un instante quedo, y con aires de gran señor o gran dama, fue a posarse en el busto de Palas sobre el dintel de mi puerta, posado, inmóvil y nada más. Entonces este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa, con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. «Aún con tu cresta cercenada y mocha», le dije, «no serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica». Y el cuervo dijo: «Nunca más». Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta, poco pertinente era, pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posando sobre el dintel de su puerta, pájaro o bestia, posado sobre el busto esculpido de Palas en el dintel de su puerta, con semejante nombre. Nunca más. Mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció, como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces, no movió ni una pluma, y entonces yo me dije apenas murmurando: «Otros amigos se han ido antes, mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas». Y entonces dijo el pájaro: «Nunca más». Sobrecogido al romper el silencio tan idóneas palabras, sin duda, pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe, su solo repertorio, aprendido de un amo infortunado a quien desastre impío persiguió, acoso sin dar tregua hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de nunca, nunca más. Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta, y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando en lo que este ominioso pájaro de antaño, lo que este torvo, desgarbado, hórrido,
flaco y ominioso pájaro de antaño, quería decir graznando: nunca más. En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto y más, sentado, adivinaba, con la cabeza reclinada en el aterciopelado forro del cojín, acariciado por la luz de la lámpara. En el forro de terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara que ella no oprimiría. ¡Ay, nunca más! Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisible incensario merecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. «Miserable», dije, «tu Dios te ha concedido por estos ángeles, te ha otorgado una tregua de nepente, de tus recuerdos de Leonora. Apura, apura este dulce nepente y olvida a tu ausente Leonora». Y el cuervo dijo: «Nunca más». «Profeta», exclamé, «cosa diabólica, profeta, sí, seas pájaro demonio, enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te lo imploro. Ay, dime, ¿hay bálsamo en Galaad? Dime, te imploro». Y el cuervo dijo: «Nunca más». «Profeta», exclamé, «cosa diabólica, profeta, sí, seas pájaro demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo. Dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén tendrá en los brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora». Y el cuervo dijo: «Nunca más». «Sea esa nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno», le grité presuntuoso. «Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta, abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta el pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta». Y el cuervo dijo: «Nunca más». Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra, y mi alma, del fondo de la sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más. Acaban de escuchar El Cuervo de Edgar Allan Poe. Espero que haya sido completamente del agrado de todos ustedes. Bueno, y ahora pasamos a ¿qué pasó una semana como estas años atrás? El 5 de julio de 1971 nació Miguel Asís Palacios, un arabista y filólogo, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, autor de la escatología musulmana de la Divina Comedia. En ella defiende la hipótesis de que Dante utilizó los textos de Ibn al-Arabi para escribir su conocida obra. El 6 de julio de 1914 nació José García Nieto, poeta y narrador español, académico de la Real Academia de la Lengua, Premio Nobel Nacional de Literatura en los años 1951, 1957 y Premio Cervantes en